todavía durante la década de los 90 varias poblaciones en el mundo fueron sometidas a tremendos genocidios. Yugoslavia, Liberia, Ruanda, Sierra Leona, en Darfur, en Sudán, etc. Y la actuación de la comunidad internacional no estuvo a la altura o no fue con la urgencia que las circunstancias requerían. Y finalmente, para cerrar este primer bloque, la tercera cuestión, decía, las tres cuestiones que han influido, la Segunda Guerra Mundial, el totalitarismo comunista y la globalización. Y voy a hablar ahora de la globalización. Finalmente, para cerrar esta parte, me refiero a la globalización. Lo vemos como los cambios experimentados a nivel mundial durante el pasado siglo, el XX, en especial en los campos de las comunicaciones, el comercio, las finanzas y muy particularmente las nuevas tecnologías. Hecho que resumimos cuando hablamos de globalización. La globalización ha supuesto una crisis del modelo de Estado surgido en la Paz de Westfalia, 1648, que cimentaba su poder en el concepto de soberanía, entendida la soberanía como algo absoluto e incuestionable, una soberanía y un poder inseparable de las fronteras. Hoy sabemos que esto no es así, que aunque la soberanía sigue siendo un atributo importante de los estados, con la globalización y la interdependencia entre los países, las fronteras políticas se han erosionado y los estados cada vez menos utilizan dicho argumento, el de la soberanía, para hacer lo que quieran o para decir que hay una injerencia en mis asuntos internos. Cuando se violan los derechos humanos, muchos estados decían, no, porque nosotros aquí, este es nuestra finca, ¿no? Bien, y nadie se puede meter. Ese argumento, todavía hay algún retrógrado que lo sigue empleando, pero cada vez es menos tenido en cuenta por los demás y por los propios estados, porque el peso se ha desplazado a otra parte que después veremos. Por otro lado, la globalización ha contribuido a que hoy existan mayores facilidades para denunciar y acreditar mediante sonidos, fotos, vídeos, las violaciones de los derechos humanos con independencia del país donde ocurra. También da mayores facilidades para que la gente pueda movilizarse a escala global para denunciar y hacer campaña en contra de los atropellos. Y también la globalización ha permitido, por ejemplo, en males como la trata de personas, la globalización ha facilitado el intercambio de información y la coordinación entre los diferentes estados para combatir violaciones importantes de los derechos humanos como esa, ¿no? La trata de personas. Bien, en este punto, y vamos a comenzar el segundo bloque que es sencillo. ¿En qué hay consenso? Hay consenso, aunque no lo crean, a pesar de estas luces y sombras, hay consenso en varias cosas. Yo voy a decir dos principios, dos criterios. Uno, en la universalidad del respeto de los derechos humanos. Y dos, en el carácter erga omne de su defensa. Yo explicaré qué es erga omne, ¿no? La universalidad del respeto de los derechos humanos. Los estados tienen el deber de promoverlos y respetarlos con independencia de cualquier particularidad nacional o regional y de las concepciones propias de las distintas culturas y religiones existentes. Pues tales particularidades y concepciones, aunque puedan modular su ejercicio, no justifica en modo alguno que los derechos y libertades fundamentales sean desconocidos, ni que las limitaciones establecidas por las normas internas puedan llegar a afectar su contenido esencial. Está claro, porque ahí vemos que salen las noticias que se violan los derechos humanos en países de determinada región del mundo, por ejemplo en el Oriente, y que bueno, que esa es su cultura. No, señores, o que en África, no, esa es su cultura. No. El país, una región puede tener su cultura particular, pero está obligada por el principio de universalidad a respetar los derechos humanos. Se puede modular las relaciones sociales, pero nunca afectar lo esencial de los derechos, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la igualdad de la mujer. El segundo principio, o el segundo criterio, es el carácter erga omnes, de la protección de los derechos humanos, que significa respeto de todos, que significa respeto a todos y frente a todos. Es decir, la defensa de los derechos humanos incumbe a todo Estado con respecto a la comunidad internacional en su conjunto y de esta con respecto a cualquier Estado miembro. De este modo, todo Estado está facultado
Escuchen esto, todo Estado está facultado para reclamar su respeto frente a la vulneración grave allí donde ocurra, aunque no afecte a uno de sus nacionales. Ante ello, ningún Estado puede alegar respeto a la soberanía. El jefe del Estado Vaticano, el Papa, el jefe del Estado Vaticano, en su discurso a las Naciones Unidas en 2008 expresó lo siguiente, que es una frase muy clara. Si los Estados no son capaces de garantizar esta protección de los derechos humanos, la comunidad internacional ha de intervenir con los medios jurídicos previstos en la Carta de Naciones Unidas y por otros instrumentos internacionales. La acción de la comunidad internacional y de sus instituciones, dado por sentado el respeto a los principios que están en la base del orden internacional, no tienen por qué ser interpretadas nunca como una imposición injustificada o una limitación a la soberanía. Al contrario, es la indiferencia o la falta de intervención la que causa un daño real. Está más que claro. Y con esto cierro este segundo bloque y ya entro al último. Pero vayan siguiendo mi idea. Primero, un proceso con luces y sombras, y que ha ido avanzando poquito y conviviendo con el mal. Segundo, dos principios en los que hay consenso, universalidad y Edgar Orne de respeto a los derechos humanos. Y ahora el tercer bloque, los retos actuales. Yo creo que los retos actuales están más bien en el campo de la ejecución de esos principios y de eso que se ha ido plasmando. El derecho internacional de los derechos humanos sigue atribuyendo un peso importantísimo a los Estados. Esto tiene que ver con las particularidades del propio derecho internacional. Mucha gente cae en el error de establecer un paralelismo entre el derecho interno y el derecho internacional, lo cual yo creo que es un error. No existe un parlamento internacional que legisle para todo el mundo de manera obligatoria. No existe un poder judicial o una policía que intervenga como lo hace en el orden interno de cada país. Por tanto, a la hora de aplicar lo que hemos hablado, la voluntad de los Estados es esencial, ¿no? Del Estado para respetar internamente estos derechos y para hacer lo que decía Ernesto, ir plasmándolo en la legislación, pero también los Estados ajenos, entre comillas, para reclamar que ese Estado respete eso. Depende de la voluntad de los Estados. Hay mecanismos, de hecho, hay mecanismos o soluciones internacionales que funcionan solamente cuando los Estados lo deciden por unanimidad en el Consejo de Seguridad. Por ejemplo, puede estar ocurriendo un genocidio en un país africano, en Darfur, por ejemplo, y por el veto de un país miembro del Consejo de Seguridad no puede actuar en el uso de la fuerza para disolver al régimen genocida. Con un veto no puede. Por otro lado, creo que el peso que antes recaía en la idea de soberanía, hoy radica en el peso económico o geoestratégico del Estado en cuestión. Por ejemplo, en la actualidad de crisis económica y financiera, los Estados se enteran de una grave violación de los derechos humanos en un país y antes de reclamar o sancionar, ya nadie piensa en que si ese Estado es soberano para hacer internamente lo que quiera, sino que la pregunta que se plantea es en qué nos puede afectar la medida que tomemos o la denuncia que hagamos con respecto a ese Estado. ¿Qué consecuencias puede tener para nosotros? ¿Consecuencias económicas o de otro tipo? ¿Nos interesa meternos con este? Aunque sintamos desprecio por ese otro Estado, por ese otro gobierno. ¿O qué podemos hacer para guardar las apariencias y quedar bien con Dios y con el diablo, como se dice? Por ello es importante saber que desde hace unos años hay dos estilos de política exterior enfrentadas, que tienen dos núcleos o dos matrices que son distintas. Diría que una globalista, que parte de la idea de que los Estados tienen que defender determinados valores como la libertad y la democracia en la comunidad internacional. Una política internacional que sería reflejo del orden interno de las democracias. O sea, la democracia defiende afuera lo mismo que se defiende a rajatabla adentro.
Frente a este modelo está la opción realista, no realista como comúnmente se conoce, ¿no? De la percepción de la realidad, no, sino realista porque está relacionado con una teoría de realismo político que ha tenido mucho auge principalmente en el mundo anglosajón. Pragmática. Bien. Se podría decir también, es equivalente, dice. Frente a este modelo está la opción realista de las relaciones internacionales, que ve las relaciones internacionales y la política exterior y la cooperación en clave de intereses económicos, de intereses geoestratégicos y de poder. Para los defensores de esta concepción, el Estado no está obligado a defender en el mundo aquello que defiende a rajatablas dentro. Es como dicen, en Cuba dicen claridad, ¿cómo es? Claridad de la calle y oscuridad de la casa. Bueno, pues aquí lo contrario. Aquí es lo contrario. Aquí es claridad dentro, o sea, defensa de los derechos humanos dentro, y afuera, bueno, que se lo solucionen otro, yo voy a mis intereses. Porque dicen y lo justifican que son dos órdenes distintos, con dos dinámicas distintas. O sea, yo estoy planteando un problema, no estoy dando un juicio ético con respecto a esto, ¿no? Claro. Entonces, pero estos son los dos grandes núcleos. Y después hay posiciones un poco que a veces juegan a ser realistas, otras veces a ser de la otra tendencia. A mí me da la impresión, y no quiero ser un pesimista, pero que la matriz realista de clave de intereses va ganando mucho terreno, por lo menos en estos años. Va ganando. Bueno, ya eso es materia para un debate. Y ya, para terminar, ¿qué nos queda? Yo creo que lo que decía Ernesto, seguir exigiendo que los gobiernos sigan comprometiéndose con los distintos convenios y tratados, denunciando y documentando las violaciones de los derechos humanos, hacerlo de manera sistemática y acudir al mayor número de mecanismos e instituciones posibles, para ir manteniendo viva la llama. Con esto, yo creo que esto es poquito a poquito, ¿no? Esto es poquito, gradualmente. Sin embargo, también creo, para finalizar, que nos queda un mecanismo muy eficaz y que sirve de contrapeso a los intereses de los gobiernos, la opinión pública. Sabemos que los gobiernos tienen intereses internacionales, pero también escuchan la opinión pública interna, porque necesitan ganar elecciones. Por ello, los defensores de los derechos humanos deben llegar a ella. 1, siendo concretos en lo que denuncian. 2, escogiendo bien las formas. 3, no caer en un complejo de hiperlegitimidad. Y finalmente, 4, no creer que el país de uno es el único al que le violan los derechos humanos. Quiero agradecer a la Fundación, finalmente, a la Fundación por este seminario y en realidad por este premio de derechos humanos que otorga todos los años. Vivimos momentos muy oscuros a nivel internacional, pero yo creo que la llama debemos mantenerla viva. Muchas gracias.